Una alegría saludarles a todos y cada uno de ustedes. Qué bueno que nos hemos dado cita una vez más para encontrarnos como amigos, como hermanos, para abrir la palabra del Señor, para aprender acerca de Él y para dejarnos también influenciar por el Santo Espíritu del Señor. Así que sean todos muy bienvenidos a la casa de Dios. Yo quisiera también saludar a todos nuestros amigos que nos están siguiendo ahí por las redes sociales. Y antes de cualquier cosa, porque a veces tengo mala memoria, quiero poder saludar a la familia Ojeda Quiñones de Osorno, que ha estado siguiendo todas las noches y ellos perdieron un ser amado y están pasando por un momento de tristeza, pero yo quiero decirles que hay más de 7.000 promesas en la palabra del Señor que son para nosotros, para que nuestro corazón sea confortado y nuestra fe sea más grande y más fuerte, y deseemos de todo corazón que el Señor venga pronto, para que podamos vivir en aquel lugar donde ya no existirá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque todas las cosas pasaron. Un día nuestro Señor va a llamar a todas las personas que descansaron en Jesús a la vida. Así que con esa esperanza yo quiero saludarlos y toda la congregación les saluda y oramos por ustedes para que el Señor les dé consuelo, paz y esperanza. Que el Señor les bendiga mucho ahí a la familia. Queridos amigos, la semana va pasando muy rápido. Está pasando muy rápido, ya es jueves. Y la verdad, para mí ha sido un verdadero privilegio compartir cada una de estas tardes, noche con ustedes. Y el tema que les propongo hoy día, tenemos que concentrarnos bien para que lo entendamos bien, ¿ya? Porque yo no sé si alguno de ustedes alguna vez se preguntó por qué sufren las personas buenas. Cuando ustedes leen el libro de Job, en el inicio del libro de Job, ustedes van a encontrar que se produce ahí un encuentro, una conversación entre el Señor y Satanás. Y el Señor le dice: ¿acaso no has visto a mi siervo Job? Que es un hombre recto, que es un hombre justo. Y esa rectitud y esa justicia, Job la deja en evidencia en varios actos, pero el que más me llama la atención es que la Biblia dice ahí en esos primeros versículos del libro que Job todos los días realizaba sacrificios y oraciones por si acaso, solo por si acaso, si alguno de sus hijos hubiere pecado. Él intercedía todos los días por sus hijos. Y eso lo eximió del dolor que todo ser humano está expuesto cuando estamos de este lado de la eternidad. No. Él tenía muchas cosas, perdió todo su negocio, murió su ganado, murieron sus hijos y perdió la salud. Y lo encontramos ahí rascándose con un ladrillo, con una piedra ahí, el cuerpo, porque no soportaba la picazón, sentado en la ceniza para intentar refrescar un poco ese cuerpo que parecía que se estaba quemando. Pero algo sucedió con él, que cuando fue restablecida su salud y fue restablecido el doble de todo lo que él perdió, y él no renegó contra Dios. Hay un capítulo que me llama la atención, que él reniega contra todo, contra la luna que lo ve nacer, contra el aire, contra todo, pero no reniega contra Dios. Y cuando ya va pasando ese momento de sufrimiento, este hombre justo, que era temeroso de Dios, dice las siguientes palabras que a mí me emocionaron la primera vez que las leí. Porque cuando habla acerca de su relación con Dios, dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. La tribulación es parte de nuestra historia. Y aquí adelante pongo vida. ¿Por qué? Vida en abundancia. Porque muchos de nosotros sobrevivimos a esta vida.
Yo no sé si alguno de ustedes siente que sobrevive, pero yo he conocido a mucha gente que dice, la verdad que esta vida es una miseria. ¿Por qué? Porque siempre tengo problemas, siempre hay algo por qué estar preocupado. Y la verdad, siendo muy honestos, pareciera que es verdad, la vida es así. No sé si existe un día donde no estemos preocupados por algo. Yo le contaba a la familia que está acá que mi padre era un hombre ya de edad, yo lo conocí ya de edad, porque cuando yo nací él tenía 54 años y cuando yo tenía 10 años él ya tenía 64 años. Y yo recuerdo que mi papá siempre su preocupación era, hijo, ¿será que Dios me va a dar vida para verte salir de octavo siquiera? Después pasé octavo y me decía, hijo, ¿será que Dios me va a dar vida para verte terminar cuarto medio? Porque por lo menos ahí yo sé que tú vas a poder salir adelante porque ya vas a ser un hombre. Después terminé la universidad, hice mi posgrado, me dice, ¿será que voy a conocer a alguna de mis nietas? Conoció a todas sus nietas. Y bajó al descanso. Pero cuando él estaba en el lecho de muerte, yo recuerdo que él me miraba y me miraba todavía con cierto grado de preocupación. Y yo ya era un hombre grande, casado, con hijos. Pero yo ahí entendí una realidad. Yo no sé si alguna vez los padres, por más viejos que sean nuestros hijos, vamos a poder despreocuparnos de ellos. Siempre serán nuestra preocupación. Aunque ellos ya tengan 50, 60 años, nosotros vamos a seguir preocupados por nuestros hijos. Pero tenemos que entender algunas cosas para que podamos aprender a vivir en abundancia. El Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En otras palabras, dejen de sobrevivir y comiencen a vivir intensamente. Pero antes de entrar en el tema, yo quiero definir dos cosas también. Porque hay sufrimientos, hay situaciones complejas, hay tribulaciones que nos toca enfrentar por dos razones. Una es porque estamos en medio de un conflicto entre el bien y el mal. Y mientras estemos en este lado de la eternidad, siempre habrá situaciones complejas que enfrentar. Pero la otra, podríamos decir, mirada, o la otra dimensión en relación a la tribulación, tiene que ver con que son muchas veces el resultado de nuestras malas decisiones. Son el resultado de nuestra independencia de Dios. Porque nosotros fuimos creados para vivir en dependencia de Dios. Y cuando nos independizamos de Dios, cuando comenzamos a tomar decisiones por nuestra propia cuenta, sin darnos el tiempo de preguntarle al Señor cuál será su voluntad, entonces cometemos graves errores y esas malas decisiones nos traen ¿qué cosa? Problemas, preocupaciones, angustias. Yo voy a hablar hoy día de la primera dimensión que les presenté, que tiene que ver con aquellas personas que tienen que enfrentar situaciones complejas a pesar de que no han tomado una mala decisión o que por lo menos buscan estar tomados de la mano del Señor. Gracias. Porque de lo otro ya hemos hablado. Yo estoy intentando seguir una secuencia lógica. Ya comenzamos a hablar de quién era Dios, lo que Él quería hacer para nosotros, de que su sangre es suficiente para perdonar nuestros pecados. Pero yo ya le estoy hablando a un auditorio, le estoy hablando a los hijos de Dios que ya han entendido todo eso. Por lo tanto, sabiendo que debemos consultar al Señor y que debemos vivir en intimidad con Él, entonces yo les voy a hablar
como que le estoy hablando a aquellas personas que ya tomaron la decisión de vivir tomados de la mano del Señor, pero que no están eximidos de los momentos complejos de la vida. Porque el Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra o de muerte. Y el primer versículo dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. O sea, cuando hablamos de un valle de sombra y de muerte, estamos hablando de personas que reconocen a Dios como su pastor, como aquel que los guía, como aquel que los lleva a pastos que son buenos para alimentar a sus ovejas, a sus criaturas. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra o de muerte. Los valles de sombra y de muerte también tocan la vida de aquellos que han hecho de Jesús o de Jehová su pastor. Miren, cuando llegan los momentos complejos, todos hemos derramado en más de alguna ocasión alguna lágrima. Y cuando llega el momento complejo yo tengo que tomar ciertas decisiones, como por ejemplo, ¿qué camino voy a seguir? Tenemos muchos. Tenemos el camino, por ejemplo, de la autoconmiseración, de vivir como aquellas personas que siempre se están quejando porque todo me pasa a mí, porque a mí y siempre a mí. Hay otras personas que somatizan los momentos difíciles intentando buscar una enfermedad. Y van al médico y se enojan con el médico cuando les dice que están sanos. Y es una buena noticia. Pero ¿cómo voy a estar sana, doctor? Y cuando van al otro médico, voy a ir a buscar una quinta opinión. Y cuando van al otro médico, y ustedes le dicen al médico, no, lo que pasa es que yo he ido a cada médico, son todos malos porque ninguno me encuentra nada malo. ¿Y ustedes se dan cuenta de la tragedia de pensar así? Porque si el médico le dice tienes un cáncer terminal, entonces también le estaría dando una carta de sentencia. Es una buena noticia cuando el médico nos dice que los exámenes están todos buenos. Tenemos que agradecer a Dios. Entonces, ¿por qué me siento tan mal si estoy tan sano? Es porque muchas veces nosotros permitimos que los problemas ocupen el lugar que debe ocupar Dios en nuestra vida. Porque yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Miren, decisiones. El dolor nos paraliza, el miedo nos paraliza. Y lo que entendamos acerca de esto será determinante en si aprendemos a vivir intensamente o vamos a seguir sobreviviendo. Y para eso yo les propongo en la Biblia, en el libro de los Hechos, el capítulo 14. Y ahí en los versículos 21 al 28, pero solamente nos vamos a centrar en algunos versículos y vamos a leer juntos ahí. Pablo dice, porque Pablo estaba planificando su viaje misionero. Entonces el apóstol Pablo dice, volvieron a Listra, a Iconio, a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, miren esta parte del versículo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Recuerden que le estoy hablando a personas que han decidido hacer de Jehová su pastor y por lo tanto han sido convidados por el Señor a vivir intensamente y no a sobrevivir. Pero miren lo que dice el apóstol.
Ahora, ¿qué tiene que ver Listra, Iconio, Antioquía? ¿Qué tiene que ver esto con la tribulación? Miren, qué interesante. Porque Antioquía era la base central donde ellos planificaban sus viajes misioneros, porque hay dos Antioquías, Antioquía de Pisidia y otra que es Antioquía. Esa Antioquía es la base misionera, o era la base misionera del apóstol Pablo. Miren lo que pasa en Listra. Es donde lo habían apedreado y dejado por muerto. Pablo estaba predicando, salieron los principales de la ciudad, los gobernadores, lo tomaron, le dieron de palos, lo escupieron, le dieron de pedradas. Y la lapidación era una forma muy cruel de quitarle la vida a alguien. La lapidación se practica de maneras diferentes de acuerdo a la cultura, el país. Pero hay lugares donde se cava un foso, la persona es enterrada hasta la mitad del cuerpo para que no pueda moverse, y todos los que están ahí hacen puntería, lapidan a la persona a pedradas. Lo mejor que te podía pasar era que una pedrada te aturdiera de una vez. Porque si no, comenzabas a ser fracturado por cada una de las piedras que te llegaba. Y comenzabas a sangrar profusamente. Y cuando terminaron de apedrear a Pablo, lo dejan tirado y lo dan por muerto. Ni siquiera lo entierran. Lo dejan ahí para que las fieras del campo terminen con lo poco que quedaba del apóstol. Mira, Iconio, donde apenas escaparon de ser apedreados, y Antioquía, donde fueron perseguidos y expulsados, alcanzaron a escapar gracias a los hermanos de iglesia. Y cuando ellos entonces tienen que pensar en planificar otro viaje misionero, miren lo que hace Pablo. Elige pasar por Antioquía, por Listra y por Iconio. ¿Y para qué? Para confirmar el ánimo y la fe de sus hermanos. Queridos hermanos, yo con una vez aprendo. Donde no me quieren, no voy. Ese es el dicho popular. A Pablo ya le había quedado más que claro que no lo querían en Derbe, no lo querían en Iconio, no lo querían en Antioquía. ¿En qué estaba pensando Pablo? ¿O qué entendía Pablo en relación al sufrimiento y la tribulación que nosotros no sabemos como para tomar una decisión como esa? Miren, entendamos lo que es la tribulación. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Donde dice ahí en rojo necesario, viene de una partícula del lenguaje en griego que quiere decir lo siguiente, miren, es necesario, es la forma verbal griega que se traduce dei. Olvídense de eso, pero no se olviden de esto otro. ¿Qué quiere decir cuando Pablo está hablando de la tribulación? Dice, es inevitable por la naturaleza misma de las cosas. En otras palabras, lo que él está diciendo que es necesario, ¿cierto? Que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, lo que está diciendo es que así es la vida. Él no se hace muchas preguntas más como ¿por qué, Señor? ¿Qué está pasando, Señor? Yo no merezco esto, no soy tan malo. No. Pablo tenía claro, mientras yo viva de este lado de la eternidad, voy a tener que enfrentar tribulaciones. Lo que tengo que tener claro es que si he de sufrir, tengo que sufrir por las razones correctas. Y una de esas razones correctas es la fidelidad. Si he de sufrir, es buscando hacer la voluntad de Dios. Queridos amigos, Pablo entendía esto. Es por eso que para él era tan importante ir
y confirmar el ánimo de sus hermanos, que estaba siendo debilitado. Porque muchos de ellos dieron a Pablo por muerto. No existía la televisión. En ningún canal de televisión apareció diciendo Saulo de Tarso, el antes Saulo de Tarso y ahora conocido como apóstol Pablo, un terrorista cristiano, fue ejecutado en la... No. Ellos, para muchos, lo último que vieron de Pablo fue que había sido apedreado. Para otros, lo último que sabían de Pablo, como dice la tradición cristiana, que fue bajado en una especie de canasto por un muro para tratar de que no lo mataran. Y nadie sabía si había logrado llegar bien o mal a su lugar de destino, si había sido capaz de escapar de sus perseguidores. Entonces, como un buen apóstol, él toma la decisión de nuevamente pasar por esos lugares para decirles, el Señor cuidó de mí. Y cuando me dejaron como muerto, el Señor curó mis heridas y me restableció. Sigamos entendiendo entonces la tribulación. Primera cosa que tenemos que entender es que las cosas son como son porque la naturaleza es así, la vida a este lado de la eternidad es así. Miren, reconocer que la tribulación es inevitable nos puede motivar a reorientar nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque nosotros gastamos mucha energía haciéndonos preguntas que no tienen respuesta. Nosotros gastamos mucha energía autolamentándonos de lo que nos pasa. Y cuando nosotros hacemos de un hábito de lamentarnos por todo lo que no tenemos, nos inhabilitamos para disfrutar de todo lo mucho que sí tenemos. Porque la mente es educable. Y cuando yo me estoy quejando y me quejo y me quejo y me quejo, mi mente lo único que sabe hacer es quejarse. Y a veces estamos quejándonos por algo que aparentemente nos falta. Y nuestra mente se hace incapaz de disfrutar de todo aquello que el Señor nos dio. Y eso nos transforma en personas malagradecidas. Y dejamos de disfrutar de la vida y comenzamos a sobrevivir a esta existencia. Por lo tanto, saber que la vida es así, entonces nos enseña o nos orienta a reorientar nuestras fuerzas. ¿Para qué? Para decir, yo puedo enfrentar este momento difícil. Y puedo comenzar a reclamar y puedo comenzar a hacer mías las más de 7.000 promesas que están en la Biblia. Porque la Biblia dice que ninguno de nosotros enfrentará una prueba mayor de la que puede soportar. Esa es una máxima que hay en la Biblia. Ninguno de nosotros será probado más allá de lo que puede soportar. Eso quiere decir que si creemos en Dios, hemos hecho de Jehová nuestro pastor, entonces tenemos que creer en lo que su palabra dice. Y si Él dice que ninguno de nosotros será sometido a una mayor prueba de la que podemos soportar, y hoy día yo estoy sentado aquí y siento que tengo el agua en el cuello y que ya no aguanto más, déjame decirte algo en el nombre de Jesús. Es porque puedes salir de esta. Aquí no se termina todo. Si hay alguien que nos está viendo a través de las redes sociales y de pronto está pensando en terminar con su vida o hacer algo equivocado, déjame decirte que si estás en medio de ese momento es porque puedes salir. ¿Sabes? Conozco muchas personas ya ancianas que de pronto cuando yo estaba metido en un problema o en una situación compleja, de pronto me tocaban el hombro y me decían, tranquilo, va a pasar. ¿Por qué? Porque ellos ya vivieron muchas cosas complejas y difíciles y las cosas pasaron. Queridos amigos, si nosotros nos preocupamos y nos ocupamos en buscar
hacer la voluntad de Dios y de pronto tenemos que enfrentar un momento complejo, déjame decirte que el Señor está de tu parte y que Él cumplirá la promesa de que no te pondrá en una situación más compleja de la que puedes soportar. Si estás pasando por un momento complejo, es porque puedes pasarlo y soportarlo. ¿Sabes por qué? Porque dice en este otro punto que quiero que podamos resaltar, reconocer que la tribulación es inevitable nos puede motivar a reorientar nuestras fuerzas. Y reconocer esto fortalece ¿qué cosa? Fortalece la fe. ¿Por qué? Porque aunque yo siento que tengo el agua al cuello y que se está terminando todo, pero de pronto se cumple la promesa que a los hijos de Dios todas las cosas les ayudan a bien. No algunas, todas, dice la Biblia. Esa es otra máxima. A los hijos de Dios todas, no algunas, todas, las buenas y las malas, les ayudan a bien. Y cuando tú pasas ese momento complejo, entonces tu fe es más fuerte. Porque eres capaz de visualizar, la pasé tan mal, no veía ni una salida, pero en un momento el Señor abrió el mar para mí. Y cuando viene el otro momento difícil, porque mientras estemos de este lado de la eternidad, vamos a enfrentar momentos complejos. Entonces cuando venga el otro momento difícil, mi fe va a ser mucho más fuerte porque ya pasé, ya viví, ya experimenté la forma como Dios guió mi vida en el pasado. Y eso me da la certeza que el Señor no actuará de manera diferente en el futuro. ¿Vamos entendiendo? ¿Estoy logrando hacerme entender? Solamente para fortalecer esta idea, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Miren, Dios nos quiere dar la victoria eterna a base de manifestar su gloria en ellas y por medio de ellas. Sí, porque cuando estamos en un problema que va mucho más allá de nuestras capacidades para solucionar, y de pronto sentimos que solo la mano de Dios puede ayudarnos, y de pronto la mano de Dios nos ayuda, entonces sabemos que en Cristo Jesús somos más que victoriosos. Yo nunca voy a olvidar cuando terminé mi práctica pastoral. Y recuerdo que estaba terminando todo, me iba a graduar y me llama el presidente de la asociación en ese momento. Él tenía una voz muy ronca, así, y me dice, y yo era un pajarito, pesaba un poco menos de la mitad de lo que peso ahora. Yo tenía que pasar 2 veces para hacer sombra porque era muy delgado. Y resulta que cuando me llamó yo me puse nervioso, era el presidente. Y me dice, Tomás, tenemos un plan para ti. ¿Qué plan, pastor? Queremos que vayas a un lugar en la isla de Chiloé. No hay presencia adventista, queremos que vayas a abrir obra en ese lugar. Y yo le había dicho al Señor, Señor, yo me estoy preparando para servirte, donde tú me mandes, yo voy. Entonces yo le digo, pastor, no se preocupe, ustedes no tienen que preguntarme a mí, ustedes tomen la decisión y yo voy. Me dice, sí, Tomás, pero Tomás, vas a estar solo. Ahí no hay hermanos de iglesia como para que te inviten una tacita de café o te inviten a tomar oncecita, tú que eres soltero. Y claro, mi gran repertorio en la cocina era tallarines con mayonesa, tallarines con huevo, tallarines con... Eso era todo lo que yo cocinaba. Entonces, él me dice, Tomás, así que vas a estar solo. Y ya cuando un presidente te lo dice por segunda, tercera vez, tú te empiezas a preocupar. Yo le dije, pastor, yo voy a estar orando, ustedes decidan, sí, Tomás,
pero vas a estar solo. Bueno, colgó. Pasaron los días y recibo la llamada. Tomás, hola, ¿cómo está, pastor? Gusto de saludarle. Tomás, la Junta ha determinado que vas a ir a abrir obra, pero vas a estar solo. Y yo dije, wow, vas a estar solo, muy bien. Así que me dice, así que Tomás, en tal fecha tienes que comprar tu pasaje, vas para allá, te va a recibir el pastor tanto y luego te van a llevar hasta la isla. Tomás, que Dios te bendiga, porque vas a estar solo. Llegué a Chiloé, el pastor me fue a buscar, me llevó a su casa, pasamos el fin de semana juntos ahí en la casa, él me habló de cómo eran las costumbres en la isla y todo, y yo no me sentía solo porque parecía que estaba de vacaciones. La isla de Chiloé es lindo, Castro es muy bonito, estaba en una casa tibia, había pan, había todo lo necesario, así que estaba todo bien. Pero pasado una semana de haber pasado ahí en la casa del pastor, me dice, Tomás, te voy a llevar. Y me acuerdo que enrollamos un colchón, lo metimos en la cajuela del auto y salimos. Toda mi mudanza era una mochila que yo tenía. Esa era toda mi mudanza. Así que nos fuimos, era un día viernes. Y recuerdo que ya faltaban unos 30 minutos para que se pusiera el sol. Iba a comenzar el sábado. Y llegamos ahí y yo comencé a mirar, y él me dice, tú vas a vivir en la casa donde esperamos que en el living comedor sea la primera iglesia. Ok, le digo, voy a vivir en una casa, así que tú eliges una de las habitaciones de la casa y ahí te quedas. Ya, ok, listo. Íbamos en el auto, iba mirando cuál será la casa, porque yo en ese tiempo tenía como 3 calles así y 5 así, y se terminaba el pueblo. Y iba mirando cuál era la casa, y de pronto frenamos y me dice, aquí vas a vivir. Y era una casa rosada. Nunca me olvido, era como la casa de Ken. Así, la casa rosada. Y yo decía, ¿y aquí voy a vivir? Entré, elegí mi habitación, le saqué el nudo ahí al cordel que estaba enrollando el colchón. El pastor me dice, que Dios te bendiga, y se fue. Y entendí. Entendí. Estaba solo. Y yo vi que se estaba poniendo el sol, y los minutos van pasando muy rápido, no voy a alcanzar a terminar la historia. No, vamos, la voy a abreviar. En otro momento se la cuento entera, pues son 6 meses de historia. Entonces, cuando vi que se estaba poniendo el sol, ya estaba solo ahí, salí a buscar un supermercado y no había ningún supermercado, no daba ni para mercado, era como un merc, así, chiquitito. Entré, compré 1 litro de leche con chocolate, recuerdo, 2 panes y 2 rodajas de queso, antes de que se me pusiera el sol. Y llegué con mi bolsita, me senté en el colchón, rompí la bolsa para ponerla de mantel en el suelo y puse mi litro de leche, un vaso que compré en el supermercado plástico y 2 panes con queso. Y comienzo a mirar para todas partes y me puse a llorar. Me puse a llorar porque para mí el día viernes era el día más lindo en mi casa. Yo nací en un hogar adventista y el día viernes era el día de preparación para el sábado. Y cuando yo llegaba a media tarde del viernes a casa, yo entraba a mi casa y siempre recuerdo que había una mezcla de olor a cera Virginia, los que se rían, tan viejitos también, cera Virginia con un queque que se estaba horneando en el horno. Ese era el olor inconfundible de mi casa el sábado a las 4 de la tarde. Y yo estaba ahí sentado en un colchón, solo con 2 panes con queso. Lo encontré tan miserable y yo hice una oración muy cortita. Yo dije, Señor, ayúdame y acompáñame. Recuerdo que dije, después que comí, cayó la noche, dije, voy a ir
a conocer el mar, porque ahí estaba cerca del mar, así que se me ocurrió la genial idea de salir a caminar por la orilla del mar. Hacía un frío y corría un viento que me volví con una neuralgia, me dolían todos los huesos de la cara y parecía que las muelas y los dientes me iban a explotar. Y yo me recogía de dolor, ahí me daba vueltas en mi colchón en la noche. Y yo le decía, Señor, no me ayudes tanto, le decía. Y como a las 4 de la mañana me debo haber quedado dormido. Yo dije, hoy día es viernes, mañana es sábado, no hay adventista, no tengo a quien predicarle, mañana duermo hasta la hora que me despierte porque me estaba durmiendo 4:30 de la mañana. Así que cuando logré ya agarrar un poco de calor y el dolor bajó, me dormí. ¿Y les ha pasado que hay noches que son muy cortas? A las 7:30 de la mañana estaban tocando a la puerta. Yo dije, ¿quién va a venir si no me conoce nadie? Seguro que un borracho se equivocó de casa y ya está ahí. No le voy a abrir. Y tocaban pa, 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 ta, 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 ta. Y dije, voy a ir a orientar a este pobre hombre que esta no es su casa. Y cuando abro la puerta, vi una imagen tan linda. Era una señora aproximadamente de 60 y algo de años, que tenía en este lado una Biblia y un montón de estudios bíblicos. Y en esta otra tenía una vianda. ¿Se acuerdan de las viandas esas que tenían como diferentes ollas? Así estaba ella, paradita frente a la puerta. Y me dice, ¿usted es el misionero que van a enviar para acá? Sí, le digo. ¿Y usted quién es? Yo soy la hermana María. Ah, le digo, qué bueno. Y así, y me dice, así que me dijeron que usted venía a abrir obras, así que aquí traje estudios bíblicos, traje mi Biblia, porque usted se va a levantar y yo le voy a tomar la escuela sabática a usted me va a predicar a mí, y como me dijeron que era soltero, por lo tanto inútil, aquí le traje la comida, me dice, vamos a almorzar juntos y en la tarde vamos a salir a visitar y a buscar estudiantes de la Biblia. La hermana no sabía cómo había sido mi noche. Y entró, y yo le digo, y hermana, ¿y usted de dónde viene? Yo me levanté a las 4 de la mañana y viajé para acompañarlo. Yo hice un pacto con Dios y dije, desde el día en que usted llegue hasta el día que usted vaya, yo voy a venir todos los sábados para acompañarlo. Dios es fiel. Dios ve nuestras necesidades. Miren, segunda carta a los Corintios dice, porque esta leve tribulación, Pablo cuando habla de una leve, ¿cómo va a ser una leve tribulación cuando te apedrean y te fracturan entero? Algo tenía en la mente y Pablo no estaba enfermo de la cabeza, Pablo era muy inteligente. Pero dice, porque esta leve tribulación momentánea, cuando estaba en la cárcel no era momentáneo, pasaba más de 2 años encarcelado, pero no era una leve, pero él dice una leve. ¿Por qué? Porque él siempre comparaba su tribulación con la tribulación de Jesús. Y cuando él se comparaba con los sufrimientos de Jesús, él podía llamar a su sufrimiento una leve tribulación. Incluso Pablo sentía que era un privilegio, aunque sea participar en parte de las tribulaciones de Jesús. Dice, porque la leve tribulación momentánea produce en nosotros, ¿qué cosa? Miren qué hermoso. Un cada vez más excelente y eterno, ¿qué cosa? Peso de gloria. Las tribulaciones que nos toca enfrentar como hijos de Dios por causa de la fidelidad no son gratuitas. Cuando tú pasas la tribulación, cuando tú sales adelante con la ayuda de Dios, déjame decirte que hay un peso de gloria mayor en nuestra vida. Esto se puede traducir o se puede entender como un carácter moldeado en medio del fuego, un carácter más parecido al de Jesús. Y si se parece nuestro carácter al de Jesús, entonces nuestro carácter está habilitado para el reino de los cielos. Porque lo único que vamos a llevar al cielo, ¿qué es? Nuestro carácter. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo.
La palabra tribulación viene de una herramienta que se llama tribulum. Cambia de forma solamente de acuerdo al país, pero tiene el mismo uso. Es una especie de arado antiguo. El tribulum era una madera pesada, muy áspera. En otros lugares ponían unos clavos y era pasado por la tierra antes de que la tierra fuera sembrada, o después de la cosecha se pasaba sobre el trigo o sobre el grano para separar lo bueno de lo malo. Nunca olviden esto. Cuando la Biblia habla de tribulaciones, tiene en cuenta esto. La tribulación se transforma en una herramienta que saca aquello que sobra en nuestra vida, aquello que nos inhabilita para la vida cristiana, aquello que nos inhabilita para el reino de los cielos. Queridos amigos, la tribulación tiene la particularidad de preparar el terreno también para una cosecha maravillosa. Es por eso que Pablo dice, me gozo en las tribulaciones. Pablo no estaba loco, Pablo sabía de lo que hablaba, porque se gozaba en las tribulaciones. Porque si él tenía tribulaciones, por causa de Cristo, para él era ganancia. Él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, ahora que comprendemos la tribulación, hijitos, vosotros sois de Dios. Y los habéis vencido porque, miren qué hermoso, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Queridos amigos, no tengan miedo de pasar tribulaciones por causa de la justicia. No tengan miedo de pasar momentos complejos por causa de la fidelidad. Hay muchas personas que al conocer a Cristo y entender la verdad del sábado dejan su trabajo para ser fieles a Dios, confiando en que Dios verá por ellos, que Dios le dará lo que necesitan, que encontrarán un trabajo donde puedan ser fieles a Dios. Queridos amigos, queridos hermanos, es más grande el que está por nosotros y en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, ¿por qué razón Pablo decidió pasar por los mismos lugares donde casi perdió la vida? Porque él entendía que una vida aferrada a Dios es el mejor sermón predicado. Cuando falleció mi suegro, que tuvo un accidente, él no debió haber fallecido. Él falleció, era un hombre muy bueno y falleció de una manera muy trágica. Me acuerdo que yo estaba de pie frente al féretro y estaban aproximadamente unas 3.000 personas. Porque mi suegro fue un médico misionero en África mucho tiempo y fue muy reconocido en la ciudad de Los Ángeles. Mi suegro era muy querido porque era el director de la parte de la urgencia del hospital de Los Ángeles. Los carabineros tuvieron que cerrar las calles porque había gente que estaba dentro del templo. Dentro del templo deben haber habido unas 600, 700 personas. En el hall del templo deben haber habido unas 300 y en la calle afuera se puso una pantalla porque estaba lleno de personas. Mi suegro no debió haber fallecido, por lo menos eso es lo que yo pienso. Entiendo que Dios tenía otros planes. Y cuando yo estaba predicando ahí, yo hablaba con una fe, yo hablaba con una voz clara, y no lo digo yo, porque fue lo que alguien puso en el Facebook que me escribió. Me dijo, Tomás, hoy día predicaste el sermón más fuerte y más poderoso que yo escuché en mi vida, me dice. Porque yo podía ver cómo de tus ojos caían lágrimas, pero tu voz no temblaba, porque estaba firmada en las promesas de Dios. Porque yo decía que a la final trompeta los muertos en Cristo resucitarán primero. Para los hijos de Dios el problema de la muerte no es un problema, porque nos volveremos a abrazar con aquellos que perdimos. Si perdiste tu trabajo, el problema de tu trabajo no es un problema, porque si Dios cuida de las aves, ¿cómo no cuidará de ti?
Es por eso que enfrentamos la tribulación de manera distinta. Nuestros ojos pueden llorar, pero nuestra fe está intacta, porque sabemos en quién hemos confiado. Y escuchen esta música de inspiración que nos haga reflexionar en relación a cómo está nuestra decisión en relación al Señor y de darle lo primero y lo mejor en nuestra vida. Queridos hermanos, si ustedes quieren hacer suyas las promesas para enfrentar esta vida que puede ser compleja, yo quiero invitarles, si alguien quiere decirle al Señor, yo quiero enfrentar las batallas tomados de tu mano, póngase de pie para que podamos hacer una oración también. Los pies para que un milagro veas y tocar sus vestidos para sentir su poder. Es preciso erguir bien alto la espada para que el sacrificio aparezca y esperar por muchos años para que la lluvia descienda, para atravesar el mar, tu pie pone en el agua, para ir al otro lado, tú necesitas creer en Él. Dios quiere abrir un mar para ti, mas antes en Él debes creer. Es preciso sumergirse una séptima vez y gritar más alto que el mundo para ver la sanidad. Es preciso ver la cruz para tornarte en un nuevo ser y esperar un poco más para ver a Jesús volver, para atravesar el mar, tu pie pone en el agua, para ir al otro lado, tú necesitas creer en Él. Dios quiere abrir un mar para ti, mas antes en Él debes creer. Sin fe es imposible acercarse a Dios. Por la fe nuestros pies van a tocar tierra firme en medio del mar, para atravesar el mar, tu pie pone en el agua, para ir al otro lado, tú necesitas creer en Él. Dios quiere abrir un mar para ti, mas antes en Él debes creer. ¿Saben? El episodio de mi vida que les conté, no se los conté porque yo fuera el personaje principal de esa historia. El personaje principal de esa historia fue la hermana que apareció ahí, que hizo un pacto. Yo después fui llamado, me fui de ese lugar. Después de 6 meses, y recuerdo que subí toda mi mudanza al auto, que era mi mochila. Y después de 6 meses puse primera y comencé a transitar, y como 50 metros más allá frené. Y miré por el vidrio retrovisor
y habían 52 personas en ese lugar que habían aceptado a Cristo. Hay muchos detalles de esta historia que realmente a mí me impactaron. Por eso es que Pablo decía también: sufre tus penalidades como buen soldado de Jesucristo. Amigos, sufre tus penalidades como buen soldado de Jesucristo, porque Él pelea nuestras batallas. ¿Y por qué les digo que no se trataba de mí la historia? Porque yo tuve que salir muy rápido, no alcancé a despedirme de esta hermana. Y varios años después de haber trabajado en Argentina, me invitaron a predicar a un congreso de jóvenes en la isla de Chiloé. Y yo no sabía si ella estaba con vida todavía. Y pregunté, y me dijeron: sí, sí está. Y se enteró de que estás aquí, me dijeron. Y ella está enferma, pero dijo que hoy día sí o sí venía a la hora de la predicación. Y cuando la veo entrar llena de frazadas, venía con fiebre. Pero ella venía y la hice pasar adelante, le quise mostrar a los jóvenes una vida de determinación por Cristo. Y cuando le digo que ella cumplió fielmente con la promesa de acompañarme desde el primer día hasta el último sábado, ella me dijo: no, yo no cumplí la promesa. Yo le dije: sí, yo me acuerdo que usted siempre, todos los sábados, estuvo conmigo. No, yo no cumplí la promesa, porque yo sigo viajando todas las madrugadas hasta el día de hoy. Alguien que entiende que Dios lo ha llamado a algo más grande que uno mismo, enfrenta la vida con una actitud distinta y deja de sobrevivir y comienza a vivir intensamente. Nunca lo olviden. Vivan para Jesús y vivan intensamente. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, aquí estamos delante de tu presencia para decirte de que agradecemos tu sacrificio en la cruz. Gracias porque en la cruz del Calvario ganaste la salvación para todos nosotros. Gracias porque resucitaste, y al resucitar y vencer la muerte nos das la certeza de que si hemos de morir, un día resucitaremos también. De que un día, aunque hayamos visto a nuestros seres amados bajar al descanso, tú los llamarás por nombre a la vida. Ellos reconocerán tu voz y saldrán de la tumba para vida eterna. Si hoy día estamos pasando una situación compleja, Señor, por favor, danos el coraje y la valentía para enfrentarla en tu nombre. Permítenos ser fieles y que podamos decir como el apóstol: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que podamos decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de vida que me dará el Señor, juez justo, y no solo a mí, sino a todos los que anhelamos su venida. Te entregamos nuestras vidas en tus manos una vez más, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.